Cuando se termina una relación, muchas veces no sabemos cuál es la actitud que debemos adoptar. Si mantener una comunicación progresiva y esperar que se vaya apagando el asunto poco a poco, o si por el contrario debemos mantener contacto cero. Justamente el contacto cero o esta interrupción de la comunicación es el tema que vamos a estar hablando el día de hoy en el episodio número 82 de Fuera de Consulta. Vamos a estar con Rosa Pellegrino, quien es psicólogo y nos va a ayudar a entender este tema. Mi nombre es Abel Saraiva y este es mi podcast. Tal como lo anunciaba en el intro, hoy vamos a estar hablando sobre el contacto cero y un poco para entender de qué va y si tiene sentido, no tiene sentido o cuál es la utilidad que puede estar vinculada con este tema. Está Rosa. Rosa, para quienes no la conocen, es psicólogo, es increíble, tiene una cuenta fantástica que se llama psico.ro, tienen que seguirla. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre este tema. Teníamos un montón de rato pensando en hacer una conversación en el formato del podcast, porque bueno, Rosa y yo trabajamos juntos y es algo que venía como desde hace tiempo. Así que bienvenida y bueno, no sé, tus comentarios iniciales sobre este tema. Gracias, a ver, bueno, chévere que lo hayamos podido materializar porque además es algo que venimos de verdad pensando desde hace tiempo y es un tema bien particular, ¿no? Porque creo que casi todos, o al menos los que hemos pasado por una relación que ha tenido que terminar, pues hemos considerado el asunto del contacto cero como una herramienta, ¿no? Porque al final yo lo veo como una herramienta que puede a varias personas funcionarle para transitar ese proceso de duelo, que es al final lo que termina siendo una ruptura amorosa, y que bueno, tiene como sus ventajas a la hora de poder hacer como esa costrica, ¿no? A la hora de terminar. Sí, yo creo que el contacto cero, al menos es la experiencia que he tenido, no necesariamente es el punto de entrada. O sea, cuando uno recién termina por primera vez una relación o estás vinculándote o estás desvinculándote, mejor dicho, tú intentas otro tipo de estrategias, como mantener la cosa civilizada, ser amigos, porque si yo te quise tanto, entonces, bueno, creo que lo más lógico es que seamos amigos, porque prevalece el vínculo. Pero a medida que tú te vas sumergiendo en esta experiencia de tratar de ser amigo de tu ex, la cosa se te va complicando y muchas veces llegas a la necesidad de utilizar la herramienta del contacto cero. Ahora, contacto cero implica en efecto no mensajes, no fotos, no buenos días, ya desayunaste, incluso a veces supone hasta dejar de seguir a una persona en redes sociales. Totalmente. O que no te puedan ver tus publicaciones, pero ¿es la solución o, como decías, corresponde una herramienta? Mira, yo creo que depende de cada persona. Hay gente que le pudiera funcionar. Yo particularmente soy culpable. He usado el contacto cero muchísimas veces porque a mí me funciona. Hay gente que de pronto no está en capacidad de, como tú muy bien dices, haber pasado una relación de mucha cercanía, de cualquier tipo de relación, ¿no? Estamos hablando también, pero que significa algo para la persona. A lo mejor arrancar toda la comunicación como si fuese una curita no es viable para muchas personas y eso es válido, ¿no? Entonces yo pienso que la idea es verlo así, como una especie de apoyo o de pilar en ese primer momento en el que todavía no te hallas quizás sin esa persona. Claro. O sea, estás como volviendo a darte cuenta de dónde estás parado y eso te ayuda un poco a reencontrarte porque al final tú te acostumbraste a tener esa persona a tu lado. Sí, yo creo que el contacto cero no es una solución final en términos de que tú no puedes esperar que solo por no ver a esa persona, claro, ya tú vas a sanar ese duelo, sino que es una herramienta para que tú logres efectivamente hacer esa costrica, fortalecerte, volver a ubicarte sin eso, ¿no? Porque, a ver, cuando tú estás recién terminado y sobre todo si esta relación ha implicado tiempo, convivencia, tú concibes tu vida junto a esa persona. Claro. O sea, mira, yo creo que una de las cosas incluso más difíciles de superar tras una ruptura es el tema de la rutina. Total. O sea, cuando tú haces rutina con alguien, entonces cuando ya esa persona no está, volver a encontrarte haciendo cosas cotidianas puede ser muy difícil. Claro. Ahora, el contacto cero, para siempre,
temporal, ¿cómo lo ves? Fíjate que el contacto cero para siempre, a menos de que esta persona físicamente ya no esté en este plano, no existe, no puede existir. Tú te puedes encontrar a esta persona en el supermercado. Entonces, como tú muy bien decías, el contacto cero no es algo que te va a dar la solución, porque no es la solución en sí, porque en el momento en el que tú veas a esta persona, si tú no hiciste el trabajo real, ¿no? De superar, de trascender esa ruptura, etcétera, tú lo vas a ver, la vas a ver y te vas a morir ahí. Claro. Claro, porque ¿qué pasa si eso? Vas al supermercado, te lo consigues, vas a una fiesta y esa persona aparece. Entonces ya la vida, bueno, se te vino abajo, lo que era el mejor día de tu vida pasa a volverse una situación complicada. Y además que los exes son como Drupi, o sea, tú no te los quieres encontrar y esos los vas a ver más que cuando estaban juntos. O sea, es verídico. Entonces, obviamente el contacto cero es como una muleta, pero las muletas se tienen que dejar eventualmente. O sea, Claro. te puede ayudar, pero el trabajo es sanar tu hueso, sanar tu pierna, sanar lo que tengas que curar para poder seguir tú solo. Sí, yo creo que el asunto está en entender que el contacto cero es una medida temporal. Claro. O sea, que tú implementas en un momento donde no tienes otro recurso, o incluso yo me atrevería a decir que también esto tiene un matiz. ¿Y cuál es el matiz que yo le daría al contacto cero? Bueno, el matiz tiene que ver con quién era la persona con la que tú estabas. Porque ¿qué sucede si quien está del otro lado es un narcisista de estos patológicos, tiene unos rasgos psicopáticos o ha sido alguien violento en tu vida? Bueno, ahí poner contacto cero incluso puede ser una gran señal de madurez, es decir, yo no puedo permitir que esta persona tenga acceso a mi vida, sepa en qué ando, pueda llegar y desajustarme a voluntad. Yo creo que ahí tiene un sentido. Ahora bien, cuando nosotros pensamos en ese contacto cero, generalmente, al menos es mi experiencia, se hace con un momento dramático. Ah, claro. Donde tú, o sea, porque tú dices, no te voy a, mira, te voy a borrar, te voy a bloquear, esta es la última vez que te escribo. No, y dime cuando las fotos de Instagram desaparecen, eso es un eventazo para todo el mundo, hasta para la gente que está observando la ruptura, porque ese es otro elemento. Hay testigos, claro, sí. Y hay público que se alimenta. Sí, es un drama total, pero yo creo que incluso cuando uno piensa en el contacto cero, si utilizarlo, si aplicarlo o no, creo que lo importante es pensar en qué es lo que te hace sentir bien a ti y qué es lo que tú necesitas en ese momento, porque fíjate que se habla mucho, los testigos justamente, la gente siempre va a opinar, y el ver que de pronto se bloquearon o se dejaron de seguir o quitaron las fotos o no sé qué más, da a la gente ese escenario para empezar a comentar acerca de esa situación y pueden llegar a decir, bueno, pero qué inmadurez, pero si estuvieron tanto tiempo juntos, ¿por qué lo bloquea? ¿Por qué se dejan de seguir? Eso me parece una cosa de niños y realmente eso también puede ser un elemento todavía más de más malestar o de más incomodidad para las personas que viven esa ruptura. Además, como si uno tuviera que darle explicaciones a quien no te paga las cuentas. O sea, es como empieza a intervenir la gente en tu vida, empieza a opinar sobre cómo deberías gestionar tu propia relación cuando tú sabes que esa misma persona que te está diciendo esto de repente tiene una vida que es un desastre. Claro. Ahora, en ese sentido, justo, ¿cómo lo ves tú? O sea, si uno va a implementar el contacto cero, porque dices, bueno, ya esto se acabó, o esto no va a ningún lugar y yo necesito distanciarme. Yo debo anunciarle al otro que, mira, por mi bienestar te voy a borrar de mis redes, te voy a bloquear, te pido no me escribas, yo no te voy a escribir, o sea, es decir, yo le leo la cartilla y la declaración de independencia, o sencillamente marco distancia y se acabó sin ningún tipo de explicación. Mira, lo que yo considero es que si bien no está escrito en papel que tú tienes esa responsabilidad, ese deber, ese rendir cuentas, si hablamos de una relación que justamente se terminó, sí, se terminó, pero que de pronto tú recordarás con cariño, que es algo que fue importante para ti, que de pronto no estamos hablando, como decías, de una relación violenta, traumática, que de pronto requiera hasta por tu propio, tu integridad, tu bienestar, cortar de raíz sin explicar absolutamente nada. Bueno, un poco el tema de la responsabilidad afectiva, quizás explicar, bueno, mira, está bien, terminamos, yo en este momento estoy viviendo mi proceso, ojo, que no está mal, reconocer cuando uno termina que te estás sintiendo mal, porque a veces uno busca, terminamos, bueno, nada, está bien, yo igual también quería terminar, no, si a ti te duele,
no, o sea, no está mal reconocerle al otro que te está doliendo, porque si se quisieron, si hubo una relación importante, oye, es normal Sí. que eso vaya a generar algo en ti. Entonces tú puedes perfectamente decir, mira, yo pretendo hacer esto por un tiempo, mientras yo sano, mientras yo me acostumbro a esta situación, te pido por favor respetar esto, o sea, mis límites, igual que los límites que uno tiene que poner en una relación cualquiera, bueno, los límites Claro. que uno pone al terminar la misma. Ojo, incluso creo que, a ver, cuando las dos partes están convencidas que lo mejor que puede pasar es terminar la relación porque ya ese afecto no es el mismo, porque ya las cosas no andan y porque había un desgaste, y son los dos, generalmente ese es el tipo de ruptura que permite llegar a buenos términos. Claro. Sí, que permite que tú puedas mantener una comunicación como más cordial y que la ruptura de pronto no sea tan abrupta, porque en el fondo ambos consienten en que es lo mejor. Sí. Difícil es cuando el otro te dice, mira, esto es lo mejor para mí, ya no estar contigo, y tú no te sientes No así. estás ahí, claro. O cuando eres tú el que lo dice y la otra persona se resiste a aceptar tus límites. Yo creo que, en efecto, cuando tú necesitas poner contacto cero, por supuesto que pienso que es una señal valiosa que tú puedas de alguna manera manifestarle al otro que tú estás por romper comunicaciones y que no se trata de un acto de malcriadez, Claro. sino que se trata de, bueno, una necesidad que tú tienes. Ahora bien, porque no hacerlo, no decir nada, sencillamente dejarlo en el aire, puede ser como un ghosting radical. Sí. Y que a lo mejor alguna persona se merece que tú no le digas más nada, otros quizá se van a quedar con, mira, yo lo mínimo que esperaba era una explicación Claro. de qué hay detrás de todo esto. Porque cuidado, no siempre, y pareciera a lo mejor hasta lo que hemos hablado, que el contacto cero viene inmediatamente después de la Claro. ruptura. Hay veces que te toca poner contacto cero cuando más bien terminaste y estás en esa transición donde hay micro retornos. Donde hay micro retornos, donde tú terminaste, pero esa persona te llama y coincidiste, fuiste a un cumpleaños, hubo contacto, incluso con o sin intimidad, pero Claro. que hay ahí como una zona turbia en la que se generan expectativas de volver, no volver, se reviven los fantasmas del pasado. O sea, creo que ahí es donde el contacto cero aparece como con mucha más fuerza, o cuando tú estás tratando de recomponer tu vida y aparece esa persona en una noche de copas, en una noche de borrachera y te dice, A dañarte pensé la en ti, vida. entonces te daña la vida porque ya tú no estás conectado con lo que estás viviendo y bueno, no es fácil, ¿no? Y fíjate que el contacto cero también puede ser como un espectro, ¿no? Ujú. Porque hay parejas que no pueden poner contacto cero, por ejemplo, estas parejas que pueden tener hijos de por medio. Ah, claro. O sea, ahí, por más contacto cero, a lo mejor puedes poner contacto 1 o contacto 2, pero contacto cero jamás. Es muy difícil, claro, si tienes chamos, ¿cómo haces? Por más que quisieras, no puedes hacerlo, no es sano hacerlo. Claro. Ahora, sí que puedes poner límites, decir, mira, vamos a hablar de los chamos, de mi vida, o sea, de mi vida de pareja, de mi dinámica, eso no lo quiero hablar contigo, no Claro. quiero tener este tipo de comunicación. Yo creo que esto que tú traes sobre la mesa es valioso. Por otro lado, fíjate que uno habla generalmente este tema desde el lugar de uno. Sí. De cuando eres tú quien le dice al otro, epa, por favor marca distancia o voy a marcar distancia contigo. Pero ¿qué pasa cuando nos ponen contacto cero a nosotros? Somos capaces de respetarlo, porque a ver, cuando tú eres el que pone el límite, siempre quieres que el otro lo Sí. respete. Pero cuando te lo ponen a ti y el otro te dice, no me hace bien hablar contigo, necesito tomar distancia para poder superarte. ¿Cómo lo ves tú? Porque yo creo que también hay que tener como una madurez emocional grande para poder decir, ok, a pesar de que quiero a esta persona y a pesar de que a lo mejor yo no quiero romper la comunicación, Claro. yo estoy dispuesto a aceptar este límite que me duele. ¿Cómo lo ves? Claro, bueno, es difícil también, es una posición que también es complicada porque tú estás pasando por el mismo duelo, es decir, si hay una relación de dos personas, hubo una pérdida para ambos, se acabó. Ahora, ¿qué pasa? Que tú quieras conservar ese vínculo de alguna forma, pensando de manera egoísta, ojo, y no egoísta en una connotación negativa, ¿no? Pensando en lo que tú quieres, bueno, quizás no estar amorosamente, románticamente con la persona, pero a mí me encantaba con las conversaciones que teníamos, lo quiero como un amigo, si yo pudiera mantenerlo como un pana sería maravilloso, entonces bueno, ese es el vínculo que quiero mantener. Ah, pero a la otra persona no le interesa en absoluto Claro. ese tipo de relación. Entonces allí sí uno le toca entender que bueno, que decidimos terminar, bueno, yo también me toca aceptar
los términos y respetar también los límites de la otra persona. O sea, Sí, y tú sabes que esto es interesante porque a veces en ese deseo de convertir un noviazgo o una relación de pareja en una amistad de manera automática, en el fondo creo que habla de nuestra incapacidad de aceptar lo que se perdió. claro. Porque es como, bueno, ya no nos gustamos, ya no tenemos esta pasión, ya no hay química sexual, pero bueno, pero podemos seguir compartiendo, viendo películas, hablando, Saliendo acompañándonos, al no sé qué. cine, Entonces sí. en el fondo es como, bueno, ¿hasta qué punto tú aceptas lo que se perdió? Claro. Porque ciertamente que tú quisieras preservar eso para siempre. Pero cuando una relación se acaba, siempre va a haber algo que vas a perder. Y uno poder hacer las paces con lo que se pierde, reconocerlo, lidiarlo, creo que es parte también de lo que nos toca. Ahora, esto también nos lleva a considerar un tema más. ¿Se puede ser amigo de los ex? Es un tema polémico porque sé que idealmente, o sea, el deber ser a ver, lo que se estila, o creo que hasta políticamente es aceptado, es decir, claro que sí, tú debes serlo. Por otro lado, hay quien te dice que nunca. ¿Qué Claro. crees tú? Mira, yo hasta el momento no lo he logrado. O sea, no sé si el problema es mío, pero mira, yo creo que también depende de la naturaleza de las relaciones que hayan tenido, ¿no? Hay como muchos elementos, quizás por qué terminaron, por ejemplo, si hubo un tema que fue muy doloroso, una infidelidad o qué sé yo, una situación violenta, cualquier otro tipo de cosas, yo creo que ahí la amistad es bien difícil que calce. Claro. Si de pronto se inició esa relación pensando que podía fluir, tratando de intentar tener algo más, etcétera, y no funcionó, bueno, a lo mejor uno se da cuenta de que más bien lo que uno tiene ahí es una amistad, más que una relación amorosa, y sí se puede hacer como esa reversión. Sí. Entonces quizá depende, ¿no? Ahora, que si hubo ¿qué es lo que yo pienso? Si hubo una relación, realmente romántica, o sea, amorosa, que esa fue la esencia mayormente de esa relación, estrecha, cercana, se termina, que se puede ser amigos eventualmente, sí se pudiera, pero no es el deber ser, no es que tú tienes que ahora buscar que esa relación se mantenga para poder ser su amigo, no, hay relaciones que son finitas, yo creo que quizás la mayoría de las relaciones pudieran llegar a serlo, y uno tiene también que saber aceptar ese hecho. Sí. O sea, mira, en mi experiencia, creo que cuando estaba más chamo, me parecía virtualmente imposible. claro. Generalmente terminabas bravo. Sí. Creo que luego, en la medida en que he crecido, me he dado cuenta que incluso terminando bravo, tú puedes luego mantener una comunicación amistosa, incluso tener algún grado de amistad. Por supuesto que tienes que entender la diferencia porque no podrías decir que esa amistad es una amistad igual que una en la que no hubo una relación previa. Claro. O sea, porque es ingenuo pensar que comienzas desde cero, ¿no? No comienzas Exacto. desde cero. Incluso creo que para poder mantener algún vínculo de amistad con alguien que fue tu pareja, lo que motivó la separación tiene que estar sanado. Totalmente. Tiene que estar sanado porque si tú no sanaste ese dolor, vas a insistir permanentemente con reclamos sobre el otro, aunque ya no estén juntos. Claro. Y creo que también tiene que haber un apaciguamiento casi absoluto, por no decir total, del vínculo pasional. Es decir, mientras a ti te guste esa persona y te duela, difícilmente vas a poder ser amigo realmente. No, y fíjate cuántas condiciones, porque realmente son importantes. O sea, una cosa es que a lo mejor sentimentalmente, por las cosas que ocurrieron, etcétera, ya no haya un vínculo importante. Y otra cosa es a nivel de atracción, por ejemplo. A lo mejor la persona sigue igualita o está mejor que nunca y tú lo ves y dices, perro. Sí, claro, porque es humano. Ahora, y de hecho, yo creo que hay como un gran temor humano de aquella frase que creo que hasta un reggaetón luego la revive, que donde hubo fuego, cenizas queden. Claro. O sea, a la gente le da mucha preocupación. ¿Por qué una pareja actual es tan resistente a que tengas alguna comunicación con tu ex? Porque tiene en el fondo el temor de que por proximidad eso encienda nuevamente una chispa que estaba allí como apagada. Y yo cuando pienso esto digo, barro, es fuerte, ¿no? Porque significa que es como si tú de alguna manera siempre tuvieras el germen allí de que se reviva ese vínculo, lo cual le daría la razón al ex fastidioso que aparece cada tanto queriendo revivir la pasión porque tiene la firme convicción de que con la chispa correcta eso va a volver a revivir. Y yo no sé, yo quisiera escuchar tu opinión, pero yo no sé si eso es así. Hay gente que creo que llega un momento en el que tú te desenganchaste y ya está. Sí. Y
fíjate, hay una palabra en psicoanálisis que se usa que es el tema de las catexias, ¿no? O sea, como que tú cargas de afecto algo y hay momentos en que tú le retiras ese afecto y ya no vuelve a ser lo mismo. Hay gente con la que a lo mejor tú puedes quedar picado de murciélago y siempre habrá ahí una vulnerabilidad, pero ¿cómo ves esa posibilidad? No, yo creo que sin duda y sobre todo porque, bueno, los seres humanos, afortunadamente de las experiencias, siempre vamos aprendiendo, siempre estamos en dinamismo, cambiando, creciendo. Y esas mismas experiencias que en su momento serán dolorosas, serán difíciles, son justamente las que más adelante te van a llevar a decir, pero yo no merecía esto, claro. ¿Sabes? O sea, buenísimo, en su momento X me gustó, estaba enamorada o no, me gustaba, etcétera, pero en el momento de hoy, en lo que soy hoy y lo que yo quiero hoy para mi vida, esto no es. O sea, sí. Uno puede ir cambiando hasta de gustos, de intereses, de lo que te parecía la aceptable, idea exacto no, que tú tienes para lo que tú quieres en tu vida. Sabes que esto me hizo recordar una experiencia en la que, claro, cuando estás con la persona se te hace insoportable, ya prácticamente no aguantas la dinámica y luego cuando estás solo, entonces extrañas a esa persona y generalmente en ese momento en el que tú decides volver desde quien recuerda lo positivo. Así es. Y cuando vuelves, aparecen las dos caras de la moneda. Entonces se hace difícil de sostener porque es muy raro que cuando alguien vuelva, lo que le motive sea el balance. Generalmente vuelves desde añorar aquello que era grato. Porque justamente es eso, tú añoras lo que es grato, lo que era desagradable en un momento te duele y parece que queda como en un segundo plano. Pienso que es importante que uno tenga la capacidad como de integrar, de ver más allá, porque justamente cuando uno termina una relación, uno tiene que poder ver, bueno, qué era lo que yo rescataba de esta relación, claro, que me dejó en la vida y qué cosas de ninguna manera quisiera o cuáles fueron mis razones para salir de acá y esas razones tengo que tenerlas presentes para poder sostener mis límites, porque si se me olvida por qué terminé, no voy a tener la fortaleza para poner los límites, incluso puede que en un momento dado me vea la necesidad de imponer contacto cero. Ahora, nos vamos acercando a un poco tener que redondear este episodio y yo quiero que antes de eso abordemos lo siguiente. El contacto cero es una derrota para quien lo pone. O sea, hay que verlo como, bueno, ¿sabes qué? Fracasé y me tocó hacer esto, me tocó borrar las fotos, me tocó bloquear. Es una derrota. Yo creo, es chévere que lo traigas a la mesa porque justamente cuando hablábamos de lo que la gente dice y lo que la gente piensa, se puede percibir como una derrota y por eso es que a uno le cuesta mostrarse en ese escenario porque pareciera que estás en una posición de debilidad, sí, vulnerable, ¿me entiendes? Yo no tolero siquiera pensar en ti, acordarme de ti, ver tus fotos, ver lo que estás haciendo, porque me duele. Y allí yo creo que es donde tenemos que hacer cada uno, ¿no? Si lo vamos a vivir o si lo estamos viviendo, como una especie de reflexión, ¿no? ¿Qué es lo que yo necesito en este momento? Eso es lo que tiene que importar. Yo no estoy haciendo absolutamente nada malo ni le estoy haciendo algo malo a alguien. Yo estoy tratando en este momento de protegerme para poder avanzar. Es más, pensar en qué pudiera ocurrir, que tú lo habías mencionado antes, si no hago esto ahora. Sí, tú sabes que tú dijiste una palabra clave y es vulnerabilidad. ¿Cómo me reconozco? Porque en el fondo no nos gusta que nos vean vulnerables. Claro. Y decir contacto cero implica aceptar que necesito tomar distancia porque me hace daño algo. Sí. Entonces yo creo que en efecto hay que superar el estigma de que es una derrota. Sí siento que es bueno poder decirle a la otra persona, mira, yo necesito tomar distancia, siempre y cuando por supuesto no estés en una situación de grave peligro donde más bien alertar al agresor pueda representar un riesgo para tu vida, pero yo sí creo que es bueno poder comunicarlo. Ahora, ¿en qué momento se justifica para ti poner contacto cero? Mira, yo creo que probablemente cuando te das cuenta de que ya esa relación se terminó, que tienes que seguir con tu vida, darte cuenta de que ya quizá no hay capacidad de componer, o al menos en este momento, ¿no? Porque además eso ya será otro episodio, hay temas de segundas partes, claro, de retomar, de todo eso, pero bueno, eso es tema aparte, ¿no? Ahora, cuando ya te das cuenta que esa relación terminó y tú en esos primeros días, en esos primeros pasos de bebé, en tu soltería, te das cuenta
de que estás teniendo dificultades, de que, a ver, siempre vas a tener esos pensamientos de, bueno, recordar, de extrañar a la persona, pero que de alguna forma tenerlo presente, ver sus mensajes, que te pregunte cómo estás, cómo lo estás llevando, cómo te sientes tú, ay, yo estoy acostumbrándome. Esa conversación, si llega a tener algún tipo de influencia en ti, que hace más bien que tu proceso se enlentezca, que tú sientas que no estás avanzando, sino que más bien es como un lastre a la hora de buscar seguir. Yo lo llamo, cuando lo hablo con los pacientes, digo que es un bulto lleno de cosas. Sí. O sea, tú tienes que poder sentir que te quitaste ese bulto. Ese morral ya no puede estar. Mientras te pesen los buenos días. Así es. O sea, si tú recibes, yo creo que esto es un elemento como de termómetro. Mientras te pesen los buenos días que esa persona te da, tú todavía no estás listo para mantener una comunicación fluida. Y, a ver, es normal, cuando uno está herido, necesitas como ese espacio de tomar distancia. Fíjate que tú te lesionas un pie y te ponen un yeso, te inmovilizan hasta que sanas, para poder volver a llevar el peso de esa dinámica. Creo que ahí hay un elemento clave. Creo que el contacto cero, de nuevo, no soluciona el duelo, pero es una herramienta que puede ser utilizada si nosotros la necesitamos. Porque, como bien lo decías tú, ni es un fracaso, ni tampoco es una obligación. No es como que tienes que poner contacto cero, ni tampoco tienes que ser amigo de todos tus ex. Así es. Con alguno pudieras llegar a tener una relación de amistad, pero si no pasa, tampoco es razón de interpretarlo como un fracaso, porque además no hay como un madurómetro afectivo que diga qué es lo que realmente es ideal o no en una situación. Yo pienso que uno sí tiene que hacerse esta pregunta que tú decías, y bueno, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que me viene bien para entonces poder encarar los desafíos de la vida? Rosa, antes de que cerremos este episodio, a mí me gustaría que, bueno, que tú puedas dar algún comentario final, alguna reflexión que te parezca importante sobre este tema. Bueno, yo si pudiera redondear o de pronto ofrecer algún tipo de reflexión, sería eso justamente que estabas comentando. Cuando uno termina una relación, repito, de cualquier tipo, probablemente el contacto cero aplica más para las relaciones de tipo amoroso, ¿no? Pero de cualquier forma, cuando uno termina una relación, uno sufre porque hay una pérdida importante. No es lo mismo de pronto perder un objeto particular, un teléfono o cualquier cosa que tú sabes que eventualmente vas a poder recuperarlo, que un vínculo, una relación con alguien que no sabes dónde se compra, no sabes dónde volverlo a conseguir, o no sabes si habrá una persona que te pueda volver a dar lo mismo, porque además es eso, cuando uno termina, uno puede pensar, nunca encontraré a alguien como él o como ella. Entonces, uno está todavía muy ligado a esa relación, y es importante entender que para uno poder sanar y seguir con la vida y eventualmente rearmar, reconstruir, poder juntarse con alguien más o con la misma persona si las condiciones se dan, etcétera, uno tiene primero que curarse, curar lo que está por dentro y el proceso que estés llevando. Y si identificas de alguna forma que eso no lo estás pudiendo hacer con la presencia o con el fantasma de esta persona a la que ya no tienes a tu lado, mira, tú tienes que pensar primero en ti, no hay de otra, y no está mal pensar en ti. Uno cree que pensar en uno es ser egoísta o que si no logras tener una relación ahora de amigos con otra persona eres un inmaduro, no estás logrando entender la vida. No, entender la vida es saber que tú tienes que cuidarte primero para poder hacer el resto de las cosas, y eso pasa también por el hecho de poder poner esos límites. Así es. Creo en lo que decías que hay algo muy importante, y justamente tiene que ver con poder reconocer qué es lo que yo siento y lo que necesito, y esto va más allá incluso va más allá de hecho del otro. ¿Y por qué lo digo? Porque de repente la otra persona te dice, bueno, pero ¿qué hice yo para merecer esto? Y no, entonces pareciera que ahí se trata de un acto de justicia legal, y en el fondo a lo mejor la otra persona ni siquiera hizo algo terrible, sino que nosotros no estamos en condiciones de poder lidiar con eso, y de alguna manera necesitamos este espacio. O sea, ahí creo que hay que buscar ese punto en el que podamos reconocer qué es lo que necesito. Si necesito el espacio, está bien tomarlo. Si no necesito el espacio, yo puedo continuar con mi vida como si nada. Y dígalo. Creo que es importante señalar algo que estás diciendo, que es que el contacto cero lo vas a utilizar por ti, no para el otro. O sea, por ti. No es eso, un castigo para que ahora él no sepa más nunca de mí, o ella no se entere, o no sepa dónde voy, con quién voy.
Porque a veces eso lo uno usamos puede como un aplicar. castigo. No te voy a dejar que sepas más de mí, como si en el fondo lo estuvieras Y el haciendo otro, daño al otro. bueno, Y el está otro, bien. bueno, ok. Por cierto, esto también nos lleva a tener que considerar un elemento adicional. Si el otro te pide contacto cero, Bueno, respétalo. imagínate, claro. Aunque te duela, aunque no te guste, aunque te parezca inmaduro, aunque te parezca lo que sea, respétalo. Porque eventualmente puede ser tú el que necesites que el otro mantenga su distancia. Miren, antes de finalizar, yo quiero compartir con ustedes una imagen que venía a mi mente mientras escuchaba a Rosa, y es la de la música. En la música las notas suenan y efectivamente ese sonido, cuando se combina con otras notas, es lo que forma la música. Pero para que exista música debe haber silencio. Es decir, entre nota y nota hay espacios vacíos donde no suena ninguna en específico, y esto nos ayuda a poder entender la situación y poder diferenciar esos sonidos de lo que sería el ruido. A veces en las relaciones humanas nosotros tenemos tantos estímulos y tantas cosas alrededor que lo que hay es un gran ruido. Para que puedas poner orden y vuelva a presentarse la música en tu vida, necesitas silencio. Y esos silencios a veces se logran tomando distancia, marcando límites. De forma tal que creo que es sano entender el tema de los límites y que se expresa de muchas maneras en las relaciones humanas, como ya hemos hablado en otros episodios de Fuera de Consulta. Estoy seguro que vamos a hablar en otros, porque además no creo que sea la última vez que tengamos a Rosa con nosotros y que bueno, y que podamos abordar estos temas. Síganla @psico.ro, allí ella comparte contenido muy chévere y que creo que puede ser de gran utilidad. A mí me pueden seguir como @abelsaraiva y el podcast @fuera de consulta. Este episodio va a estar disponible en todas las plataformas. Inviten justamente a que otras personas puedan conocer de este podcast, que puedan escuchar estos temas. Sobre todo también atrévanse a proponer qué quisieran escuchar. Y por allí les tengo una sorpresa, que se está cocinando la posibilidad de que tengamos Fuera de Consulta en vivo, de que estoy organizando que podamos tener algún espacio para que esta comunidad de Fuera de Consulta se pueda reunir y podamos intercambiar en vivo sobre algunos temas, y que de esto también podamos sacar algunos episodios. Así que estén muy atentos, porque les estaré anunciando cómo va a suceder esta dinámica. Gracias por escuchar este episodio número 82 de Fuera de Consulta. Nos vemos en una próxima oportunidad.